El maleficio. Ya nos hemos referido al maleficio como una causa por la que una persona puede sin tener culpa verse acometida por el demonio. Por ser este el caso más frecuente, se hace necesario hablar de él por separado. Trataré también de concretar el uso de los términos. No existe una terminología universalmente aceptada, por lo que cada autor debe especificar en qué sentido usa las palabras. Considero que maleficio es un vocablo genérico. Normalmente se le define como hacer daño a otros a través de la intervención del demonio. Es una definición exacta pero que no aclara de qué manera se causa el mal. De ahí las confusiones. Así, algunos autores consideran, por ejemplo, el maleficio como sinónimo de hechizo o brujería. En cambio, el hechizo y la brujería son, a mi parecer, dos modos distintos de realizar un maleficio. Sin pretensiones de exhaustividad y basándome solo en los casos que he experimentado, tomo en consideración estas formas de maleficio. 1. La magia negra. 2. Las maldiciones. 3. El mal de ojo. 4. Los hechizos. Son formas distintas, pero no compartimentos estancos. Las interferencias son frecuentes. 1. La magia negra, o brujería, o ritos satánicos que tienen su culminación en las misas negras. Considero conjuntamente estas prácticas, por las analogías que presentan, en realidad, las he enumerado por orden de gravedad. Su característica es hacer recaer el maleficio sobre una determinada persona mediante fórmulas mágicas o ritos, a veces incluso muy complejos, con invocaciones dirigidas al demonio, pero sin usar objetos específicos. Quien se dedica a estas prácticas se convierte en siervo de Satanás, pero por culpa suya. Nosotros aquí las consideramos solo como medios para realizar maleficios en perjuicio de otras personas. Ya las Sagradas Escrituras son muy tajantes en la prohibición de estas prácticas, que toman como un renegar de Dios para consagrarse al demonio. Cuando hayáis entrado en la tierra que el Señor vuestro Dios os va a dar, no imitéis las horribles costumbres de esas naciones, o sea de los paganos. Que nadie de entre vosotros ofrezca en sacrificio a su hijo haciéndole pasar por el fuego, sacrificios humanos, ni practique la adivinación, ni el sortilegio, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos, sesiones espiritistas, porque al Señor le repugnan quienes hacen estas cosas. Deuteronomio 18, 9 a 12. No recurráis a nigromantes ni adivinos. No os hagáis impuros por consultarlos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Levítico 19, 31. El hombre o la mujer que practiquen la nigromancia o la adivinación, serán muertos a pedradas, y serán responsables de su propia muerte. Levítico 20, 27. No es más tierno el éxodo, no dejes con vida a ninguna hechicera. También en otros pueblos la magia era castigada con la muerte. Aunque los términos se traducen de distinta manera, y varían según las traducciones, el contenido es clarísimo. Volveremos a hablar de la magia. 2. Las maldiciones. Son deseos de que caiga el mal sobre alguien, y el origen del mal está en el demonio, cuando tales maldiciones se pronuncian con verdadera perfidia, especialmente si existen vínculos de sangre entre el maldiciente y el maldecido, pueden provocar efectos tremendos. Los casos más frecuentes y graves que he presenciado se referían a padres o abuelos que maldijeron a sus hijos o nietos. La maldición ha demostrado ser muy grave si se refería a su existencia o era formulada en circunstancias particulares, por ejemplo en el día de la boda. El vínculo que une a padres e hijos y la autoridad de los primeros no se igualan a los de ninguna otra persona. 3 ejemplos típicos. Hice el seguimiento de un joven al que su padre había maldecido desde el nacimiento. Evidentemente no lo quería,
y había continuado sufriendo tales maldiciones en su infancia y durante todo el periodo en que vivió en su casa. Este pobre joven sufrió peripecias de todo género, problemas de salud, increíbles dificultades de trabajo, mala suerte en el matrimonio, enfermedades de los hijos. Las bendiciones le confortaron el espíritu, pero no me parece que sirvieran para nada más. Un segundo ejemplo. Una joven quería casarse con un buen muchacho, al que amaba, pero sus padres estaban en contra. Dado que sus esfuerzos resultaban inútiles, los padres se mostraron resignados y participaron en las nupcias. El mismo día de la boda el padre llamó aparte a su hija con una excusa. En realidad, la maldijo deseando los peores males para ella, su marido y sus hijos. Y así fue, a pesar de las intensas oraciones y bendiciones. Otro hecho. Un día vino a verme un profesional, levantándose los pantalones. Me hizo observar sus piernas horriblemente martirizadas por una evidente sucesión de operaciones. Después comenzó a narrarme los hechos. Su padre era un hombre muy inteligente. La madre de éste quería a toda costa que se hiciera sacerdote, pero él no tenía vocación. El 84 enfrentamiento llegó al punto de que el joven abandonó a su familia, se licenció, se convirtió en un profesional considerado, se casó, tuvo hijos. Y todo esto después de haber roto toda relación con su madre, que por ningún concepto quiso volver a verlo. Cuando uno de sus hijos, el que me hablaba, cumplió 8 años, le hicieron una foto, que me fue mostrada, un niño guapo, de sonrisa cautivadora, con los pantalones cortos, las rodillas desnudas, los calcetines altos, como se acostumbraba entonces a vestir a los niños. El padre tuvo una idea desdichada. Pensó que la madre se conmovería ante la foto de su nietecito y que haría las paces con él, así que le mandó la foto. La madre le envió un mensaje: que las piernas de ese niño estén siempre enfermas y que si tú vuelves al pueblo mueras en la cama en que naciste. Todo eso se cumplió. Hay que señalar que el padre volvió al pueblo solo al cabo de varios años después de la muerte de su madre, pero de pronto se sintió indispuesto y fue llevado provisionalmente a su casa natal, donde murió esa misma noche. 3. El mal de ojo. Consiste en un maleficio hecho por una persona por medio de la mirada. No se trata, como algunos creen, del hecho de que ciertas personas te traigan mala suerte si te miran con ojos viscos. Estos son historias. El mal de ojo es un verdadero maleficio. Supone la intención de perjudicar a una determinada persona con la intervención del demonio. Lo que tiene de particular es el medio usado para llevar a término la nefasta obra, la mirada. He tenido pocos casos y no del todo claros. O sea que era evidente el efecto maléfico, pero no lo era igualmente su artífice y tampoco que, como medio, bastase una simple mirada. Aprovecho la ocasión para decir que muchas veces no se llega a conocer al artífice del maleficio y ni siquiera cómo ha empezado el mal. Lo importante es que la persona afectada no esté sospechando de este o aquel, sino que perdone de corazón y ruegue por quien le ha hecho el mal, sea quien fuere. Sobre el mal de ojo debo concluir diciendo que es posible, pero nunca he tenido casos confirmados. 4. El hechizo. Es, con mucho, el medio más utilizado para realizar maleficios. El nombre deriva de hacer o confeccionar un objeto, con los materiales más extraños y heterogéneos, que adquiere un valor casi simbólico. Es un signo sensible de la voluntad de hacer daño y es un medio ofrecido a Satanás para que imprima en él su fuerza maléfica. Se ha dicho muchas veces que Satanás remeda a Dios. En este caso podemos tomar la analogía de los sacramentos, que tienen una materia sensible. Por ejemplo, el agua durante el bautismo, como instrumento de gracia. En el hechizo el material es usado con la finalidad de causar perjuicio. Distinguimos dos modos diferentes de aplicar el hechizo a la persona designada.
Existe un modo directo, que consiste en hacer beber o comer a la víctima una bebida o una comida en la que se ha mezclado el hechizo. Este se prepara con los ingredientes más variados: sangre de menstruación, huesos de muertos, polvos diversos, en general negros, quemados, partes de animales entre las que predomina el corazón, hierbas especiales. Pero la eficacia maléfica no la da tanto el material usado como la voluntad de hacer daño con intervención del demonio. Y tal voluntad se manifiesta con las fórmulas ocultas pronunciadas mientras se confeccionan aquellos mejunjes. Casi siempre la persona que se ve afectada de este modo, además de otros trastornos, sufre un característico dolor de estómago que los exorcistas saben detectar perfectamente y que solo se cura después de haber liberado el estómago con muchos vómitos o muchas heces, en que se expelen las cosas más extrañas. Existe otro modo, que podemos llamar indirecto. Uso el lenguaje del que se sirve el padre Lagrua en el libro citado en la introducción, consistente en hechizar objetos pertenecientes a la persona a la que se quiere perjudicar, fotografías, indumentaria o cosas pertenecientes a la misma, o en hechizar figuras que la representen, muñecos, muñecas, animales, a veces incluso personas vivas, del mismo sexo y edad. Se trata de material de transferencia, al que afectan los mismos males que se quiere causar a la persona designada. Un ejemplo muy corriente: durante este rito satánico, a una muñeca se le clavan alfileres alrededor de la cabeza. Luego la persona siente fortísimos dolores de cabeza y viene a decirnos: es como si tuviese toda la cabeza atravesada por alfileres punzantes. O bien se clavan agujas, clavos, cuchillos en las partes del cuerpo que se pretende afectar. Y puntualmente la pobre víctima siente dolores lacerantes que la desgarran en aquellos puntos. Los médiums, de los cuales hablaremos separadamente, suelen decir: usted tiene un alfilerazo que le atraviesa desde aquí hasta aquí, e indican el sitio exacto. He tenido casos en que algunas personas se han liberado de esos males con la expulsión de largos y extraños agujones de un material similar al plástico o a la madera flexible, salidos de las partes designadas. La mayoría de veces la liberación se produce expeliendo los más diversos materiales: hilos de algodón coloreados, cintas, clavos y alambres retorcidos. Merecería atención aparte el hechizo confeccionado en forma de atadura. En estos casos el material usado para la transferencia incluye ligaduras con cabellos o tiras de tela de varios colores, sobre todo blanco, negro, azul, rojo, según el objetivo deseado. Por ejemplo, para perjudicar al hijo de una gestante, se ligó una muñeca con aguja y crines de caballo, desde el cuello hasta el ombligo. El objetivo era que el niño que había de nacer creciera deforme, es decir, no se desarrollara en aquella parte del cuerpo comprendida por la atadura. De hecho, la deformidad se produjo, pero mucho menos grave de lo que se habría querido provocar. Las ataduras conciernen sobre todo al desarrollo de las distintas partes del cuerpo, pero aún más a menudo al desarrollo mental. Algunos tienen dificultades en el estudio, el trabajo, o para desarrollar un comportamiento normal, porque han sufrido ataduras en el cerebro. Y en vano los médicos tratan de identificar y curar el mal. Me referiré de forma concisa a otro hecho muy frecuente. A menudo los hechizos se provocan con objetos extraños que después se encuentran en las almohadas y los colchones. Aquí no acabaría nunca de contar hechos de los que he sido testigo y en los que nunca habría creído de no haberlos presenciado. Se encuentra de todo: cintas coloreadas y anudadas, mechones de cabellos estrechamente trenzados, cuerdas llenas de nudos, lana apretadamente entrelazada por una fuerza sobrehumana en forma de corona o de animales, especialmente ratones, o de figuras geométricas, grumos de sangre, trozos de madera o de hierro, alambres retorcidos, muñecas llenas de señales o heridas, etc. Otras veces se forman de improviso complicados enredos en el cabello de las mujeres o los niños.
Todo ello son cosas o hechos que no se explican sin la intervención de una mano invisible. En otras ocasiones, esos objetos extraños no aparecen a primera vista, después de haber destripado colchones o almohadas. Pero después, si se rocía con agua exorcizada o se introduce alguna imagen bendita, especialmente de un crucifijo o de la Virgen, aparecen los objetos más extraños. Completaré este tema en las páginas siguientes, pero antes deseo repetir las recomendaciones del padre Lagrua en la obra citada. Si bien lo que he escrito es fruto de la experiencia directa, no hay que creer fácilmente en los maleficios, en especial los realizados a través de un hechizo. Siempre se trata de casos raros. Un examen atento de los hechos revela muchas veces causas psíquicas, sugestiones, falsos temores, en la base de las molestias de las que se lamenta la persona. Añadiré que a menudo los maleficios no alcanzan su objetivo por diversos motivos, porque Dios no lo permite, porque la persona afectada está bien protegida por una vida de plegaria y de unión con Dios, porque muchos hechiceros son poco hábiles, cuando no simples farsantes, porque el demonio mismo, mentiroso desde el principio, como lo tilda el Evangelio, engaña a sus mismos seguidores. Sería un gravísimo error vivir con el temor de recibir maleficios. La Biblia no nos dice nunca que temamos al demonio. Nos dice que le resistamos, seguros de que huirá de nosotros. Nos dice que permanezcamos vigilantes contra sus acometidas y nos mantengamos firmes en la fe. Poseemos la gracia de Cristo, que derrotó a Satanás con su cruz. Contamos con la intercesión de María Santísima, enemiga de Satanás desde el principio de la humanidad. Contamos con la ayuda de los ángeles y los santos y sobre todo contamos con el sello de la Trinidad, que nos fue impreso en el bautismo. Si vivimos en comunión con Dios, será el demonio con todo el infierno quien temblará ante nosotros. A menos que seamos nosotros quienes le abramos la puerta. Por ser el maleficio la forma más común de influencia diabólica, añado algún otro concepto que la práctica me ha enseñado. Según la finalidad que persiga, el maleficio puede adquirir distintas denominaciones. Puede ser de división si va dirigido a conseguir que dos esposos, una pareja de novios o dos amigos se separen. Varias veces me he hallado ante el caso de novios que se han separado sin motivo, incluso amándose, y que ya no conseguían estar juntos. Uno de sus padres, que era contrario al matrimonio, confesó haber recurrido a un mago para hacer que se separaran. Puede ser de enamoramiento, si pretende que dos se casen. Tengo presente a una muchacha que se había enamorado del novio de una amiga. Después de algunos vanos intentos, recurrió a un mago. Los novios se separaron y aquel joven se casó con la muchacha que ordenó el maleficio. Inútil decir que resultó un pésimo matrimonio. El marido no conseguía abandonar a su mujer, pero nunca la quiso y tenía la vaga impresión de haber sido obligado a casarse con ella. Otros maleficios son para causar enfermedad, o sea, a fin de que la persona designada esté siempre enferma. Otros buscan la destrucción, los llamados maleficios de muerte. Basta con que la persona afectada se ponga bajo la protección de la Iglesia, es decir, basta con que comience a recibir los exorcismos o a rezar y a hacer rezar intensamente para que la muerte no pueda producirse. He hecho el seguimiento de muchos de estos casos. Como ya hemos dicho, el Señor ha intervenido incluso milagrosamente, o al menos de forma que no se puede explicar humanamente, para salvar la vida de esas personas de peligros mortales o, de manera particular, de intentos de suicidio. Casi siempre, preferiría decir siempre, al menos en los numerosos casos en que he podido intervenir, a los maleficios de una cierta gravedad está vinculada la vejación diabólica o incluso la posesión. He aquí por qué es necesario el exorcismo. También son tremendos los maleficios que pretenden la destrucción de toda una familia o, en cualquier caso, los que caen sobre toda una familia. Ante todo, el ritual, la norma número 8, nos pone en guardia a fin de que,
en caso de maleficio, no se envíe a la persona a magos, brujas u otros, como no sean ministros de la Iglesia, y que el interesado no recurra a ninguna forma de superstición u otros medios ilícitos. Que la admonición es necesaria nos lo dice la experiencia. Son muchos los magos mientras que los exorcistas somos poquísimos. E incluso un experto como Monseñor Corrado Balducci en sus 3 libros aconseja, para poner remedio al maleficio, recurrir a un mago, aunque se prevea que hará otro maleficio. Véase, por ejemplo, la obra Il Diavolo, P.M., página 326. Es un error imperdonable en un autor tan meritorio en otros apartados de sus volúmenes. Pero la admonición resulta particularmente importante porque la tendencia a recurrir a magos, brujos, santoñés y similares es tan vieja como el mundo. El progreso cultural, científico y social no ha influido en lo más mínimo sobre estas costumbres que conviven tranquilamente con nuestro mundo del progreso, y en las que están implicadas en eso todas las clases sociales por igual, incluso las más elevadas culturalmente, ingenieros, médicos, maestros, políticos. Cuando luego el ritual sugiere las preguntas que se le deben hacer al demonio, la norma número 20 exhorta al exorcista a preguntar sobre el motivo de la presencia misma del demonio en aquel cuerpo, en especial si depende de un maleficio. En este caso, si la persona ha sido afectada después de comer o beber sustancias maléficas, el exorcista debe ordenarle que las vomite. Si, en cambio, se ha escondido algo maléfico fuera del cuerpo, el exorcista debe hacerse indicar el lugar, buscar el objeto y quemarlo. Son indicaciones útiles. En la práctica, cuando un maleficio ha sobrevenido comiendo o bebiendo algo hechizado, casi siempre se produce ese dolor de estómago concreto al que hemos aludido varias veces y que denota la necesidad de una liberación por vía fisiológica, o vomitando. Entonces se debe aconsejar el uso oral de agua bendita, de aceite y sal exorcizados para favorecer la liberación. También es posible que ciertos objetos maléficos sean expulsados de modo misterioso, como ya hemos dicho. La persona, por ejemplo, puede notar, de pronto, un peso en el estómago como si tuviera un guijarro, y luego encuentra un guijarro en el suelo y el mal cesa. Así, pueden encontrarse hilos coloreados, cuerdecillas entrelazadas y muchas otras cosas. Todos estos objetos deben ser rociados con agua bendita. La misma persona puede ocuparse de ello, y quemados al aire libre. Las cenizas, así como los objetos de hierro o, en todo caso, no combustibles, deben ser arrojados donde corra agua, río, alcantarilla, no en el retrete de la propia vivienda, pues cuando se ha hecho esto, a menudo se han provocado inconvenientes. Obstrucción de todos los fregaderos, inundación de la casa. En muchos casos los extraños objetos encontrados en las almohadas y los colchones se han llegado a descubrir no interrogando al demonio sino a partir de la indicación de carismáticos o médiums, de los que hablaremos a continuación. El hallazgo ha sido el motivo por el cual han comprendido que existía un maleficio y por el cual se ha recurrido al exorcista. También en estos casos hay que quemar fuera de la casa almohadas y colchones, después de haberlos rociado con agua bendita, y las cenizas deben ser arrojadas como antes se ha dicho. Es importante que la destrucción por el fuego de los objetos hechizados se haga rezando. Especialmente cuando se trata de hechizos descubiertos por casualidad o tras una indicación del demonio, no se puede actuar a la ligera. Para aleccionarme, el padre Cándido me contó un error de juventud suyo, una imprudencia que cometió en sus primeros años como exorcista. Estaba exorcizando a una muchacha, acompañado por otro padre pasionista autorizado como él por el obispo. Interrogando al demonio, supieron que a aquella muchacha le habían realizado un hechizo. Se hicieron indicar de qué se trataba. Estaba dentro de una cajita de madera, de cerca de un palmo de longitud. Pidieron que les dijeran dónde había sido escondida.
se encontraba sepultada a 1 metro de profundidad, junto a un determinado árbol, cuya posición exacta se hicieron señalar. Llenos de celo, armados de azada y pala, fueron a excavar en el lugar indicado. Encontraron la cajita de madera, tal como se les había dicho, la hisoparon y examinaron el contenido, una figura obscena en medio de otras baratijas. Inmediatamente, valiéndose de alcohol, procedieron a quemarlo todo con mucho cuidado de manera que solo quedara un montoncito de ceniza. Pero no realizaron la bendición antes de quemar aquellos objetos. Omitieron rezar ininterrumpidamente durante la quema invocando la protección de la sangre de Jesús. Habían tocado varias veces aquellos objetos sin lavarse inmediatamente después las manos con agua bendita. La conclusión fue que el padre Cándido debió guardar cama durante 3 meses a causa de fortísimos dolores de estómago. Tales dolores se prolongaron con cierta intensidad durante unos 10 años y de vez en cuando se dejaron sentir también en los años siguientes. Una dura lección, útil para mí y para cuantos se encontraran en situaciones análogas. Le pregunté también al padre Cándido si, después de todo aquel esfuerzo y aquel sufrimiento, la joven había sido liberada. No, no consiguió ninguna mejora. Esto nos enseña que a veces los hechizos producen todo su efecto sobre las personas en el momento en que son realizados. Encontrarlos y destruirlos no sirve de nada. Me he encontrado varias veces con estos casos en los que entre el maleficio y el hallazgo del hechizo habían transcurrido muchos años. El hechizo ya había agotado su función maléfica. Cuando se encontró y fue destruido, ya era ineficaz y su destrucción no aportó ninguna mejora a la persona afectada. Después han ayudado los exorcismos, las oraciones, los sacramentos. En otros casos, quemar el hechizo interrumpe el maleficio. He tenido ejemplos de ello en casos de hechizos de muerte, por putrefacción, en los que se había sepultado carne maleficiada, que fue descubierta y destruida antes de que llegara a pudrirse. Otras veces son sepultados vivos, aunque con un espacio libre a su alrededor, ciertos animales, especialmente sapos. También en este caso dar con ellos antes de su muerte puede interrumpir el maleficio. Pero los principales remedios siguen siendo los exorcismos, la oración y los sacramentos. Nunca se insistirá bastante sobre la importancia de recurrir a los medios de Dios y no a magos, aunque se tenga la impresión de que los medios de Dios actúan con lentitud. El Señor nos ha dado la fuerza de su nombre, la potencia de la oración, tanto personal como comunitaria, y la intercesión de la Iglesia. El recurso a los magos, cuya actuación queda enmascarada bajo el equívoco nombre de magia blanca, que consiste siempre en recurrir al demonio, para que hagan otro maleficio que anule un maleficio anterior, no puede más que agravar el mal. El Evangelio nos habla de un demonio que sale de un alma para volver a continuación con otros 7 demonios, peores que él, Mateo 12, 43 a 45. Es lo que sucede cuando se recurre a los magos. Damos 3 ejemplos significativos de ello, que he experimentado repetidas veces. Primer ejemplo. Uno comienza a advertir dolores físicos. Prueba con varios médicos y medicinas, pero el dolor aumenta en vez de desaparecer. No se descubre su causa. Acude entonces a un mago, o a un cartomántico dedicado a la magia, y le dicen, usted tiene un hechizo. Si quiere se lo quito. Me conformo con 1.000.000 de liras. El otro se lo piensa primero y luego se decide y paga. ¿Acaso se le pide una foto, una prenda íntima o un mechón de pelo? Después de algunos días, la persona se siente totalmente curada y está muy contenta de cómo ha gastado ese 1.000.000. Es el demonio que se ha ido. Al cabo de un año reaparecen aquellos trastornos. El pobrecillo reanuda el recorrido de médicos, pero las medicinas resultan impotentes, mientras que el mal va en aumento.
Es el demonio que ha vuelto con otros 7 peores que él. En el colmo de la resignación, el paciente piensa, aquel mago me cobró 1.000.000, pero me quitó el mal, y así vuelve a verle sin darse cuenta de que ha sido precisamente él quien le ha causado el agravamiento del mal. Y le dicen, esta vez le han echado un hechizo mucho mayor. Si quiere se lo quito y a usted solo le pido 5 millones de liras, a otro le pediría el doble. Y vuelta a empezar. Si finalmente la víctima se confía a un exorcista, además del pequeño mal inicial hay que liberarla del mal mayor provocado por el mago. Segundo ejemplo. Igual que antes, el enfermo paga, es curado por el mago, y continúa curado. Pero, a cambio, el mal pasa a su mujer, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, por lo cual el daño permanece pero multiplicado, también bajo la forma de obstinado ateísmo, de una vida de pecado, de accidentes de coche, de infortunios, depresiones. Tercer ejemplo. También aquí, la misma situación que antes. La persona es curada por el mago y la curación perdura. Pero Dios había permitido aquel mal para que aquella persona expiase sus pecados, para que volviese a una vida de oración y de frecuentación de la iglesia y los sacramentos. El objetivo de aquel mal era lograr grandes frutos espirituales para la salvación del alma, con la curación realizada por la intervención del demonio, que conocía perfectamente estos fines. El objetivo bueno ligado a aquel mal se esfumó. Debemos tener bien presente que Dios permite el mal para conseguir el bien. Permite la cruz solo porque a través de ella llegamos al cielo. Esta verdad es evidente. Por ejemplo, en las personas dotadas de particulares carismas que a menudo están afectadas por sufrimientos por cuya curación no se debe rezar. Todos recordamos al Padre Pío, que durante 50 años soportó el dolor lacerante de los 5 estigmas. Pero nadie pensó en rezar al Señor para que se los quitara. Estaba demasiado claro que aquello era obra de Dios, y que perseguía grandes fines espirituales. El demonio es fino, con mucho gusto habría querido que el Padre Pío no llevara impresos en la carne los signos de la pasión. Naturalmente, el caso es distinto si es el demonio quien provoca los estigmas y suscita falsos místicos. Algo más sobre la magia. Es un asunto amplísimo, tratado en tantos volúmenes que ocuparían una biblioteca y cuya práctica se encuentra en toda la historia humana y entre todos los pueblos. Incluso hoy son muchas las personas que caen en las acechanzas de la magia. También son muchos los sacerdotes que infravaloran sus peligros, confiados, con razón, en la potencia salvadora de Cristo, que se sacrificó para liberarnos de los lazos de Satanás. No tienen en consideración que el Señor nunca nos ha dicho que menospreciemos la potencia del demonio, nunca ha dicho que lo desafiemos o que dejemos de combatirlo. En cambio, ha concedido el poder de expulsarlo y ha hablado de la incesante lucha con él, que nos pone a prueba. El mismo Jesús se sometió a las tentaciones del maligno. Nos ha dicho con claridad que no se puede servir a 2 amos. La Biblia nos asombra por la frecuencia con que habla contra la magia y los magos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así nos pone en guardia, porque una de las formas más habituales que el demonio usa para atar hacia el hombre y para embrutecerle es la magia, la superstición, todo lo que rinde un culto directo o indirecto a Satanás. Los que actúan usando la magia creen que pueden manipular a fuerzas superiores que, en realidad, se sirven de ellos. Los brujos se creen dueños del bien y del mal. Los espiritistas y los médiums se prodigan en la invocación de los espíritus superiores o de los espíritus de los difuntos. En realidad, sin darse cuenta, se han entregado en cuerpo y alma a fuerzas demoníacas, las cuales se sirven de ellos siempre con una finalidad destructiva, aunque ésta no se manifiesta inmediatamente. El hombre distanciado de Dios es pobre e infeliz. No logra comprender el significado de la vida y aún menos el de las dificultades, el dolor y la muerte.
Desea la felicidad como la propone el mundo, riqueza, poder, bienestar, amor, placer, admiración, y parece como si el demonio le dijera: yo te daré todo esto, porque está en mi poder y lo daré a quien quiera dárselo. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Lucas 4, 6-7. Así vemos a jóvenes y viejos, mujeres, obreros, profesionales, políticos, actores, curiosos, en busca de la verdad sobre su futuro. Es una multitud que encuentra bien dispuesta a otra: magos, adivinos, astrólogos, cartománticos, pranoterapeutas, médiums o videntes de todo orden, a los que acuden por casualidad, o por esperanza, o por desesperación, o para probar. Algunos quedan afectados, otros atados, otros más entran en los círculos cerrados de las sectas. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? Los ignorantes creen que es solo superstición, curiosidad, ficción o fraude. De hecho, relacionado con ello se mueve un gran volumen de negocios. Pero en la mayoría de casos la realidad es otra. La magia no es solamente una vana creencia, algo carente de todo fundamento. Es un recurso a las fuerzas demoníacas para influir en el curso de los acontecimientos y sobre los demás en beneficio propio. Esta forma desviada de religiosidad, que era típica de los pueblos primitivos, se ha prolongado en el tiempo y existe en todos los países con las distintas religiones. Aunque en formas distintas, el resultado es idéntico: alejar al hombre de Dios y arrastrarle al pecado, a la muerte interior. La magia es de dos clases: imitativa y contagiosa. La magia imitativa se basa en el criterio de la similitud en la forma y el procedimiento, fundándose en el principio de que todo semejante genera su semejante. Un muñeco representará a la persona a la que se quiere perjudicar, después de las oportunas plegarias rituales, clavando agujas en el cuerpo del fantoche, se afectará a la persona a la que éste representa, la cual sufrirá dolores o enfermedades en los puntos del cuerpo atravesados por las agujas. La magia contagiosa se basa en el principio del contacto físico o contagio. Para influir sobre una persona, el mago necesita algo que le pertenezca: cabellos, uñas, pelos o vestidos. También una fotografía, mejor si es de cuerpo entero, pero siempre con el rostro descubierto. Una parte representa al todo. Lo que se haga en aquella parte influirá sobre el individuo entero. El mago realizará su labor con las fórmulas o rituales apropiados en tiempos determinados del año y del día, con la intervención de los espíritus a los que él invoca para dar eficacia a su obra. Hemos tratado estos temas al hablar de los hechizos, pero la magia abarca un campo mucho más amplio que los simples hechizos, y más vasto que el maleficio. En uno de los rituales de iniciación a la magia negra usados por los magos de la isla de Cabo Verde se afirma que el escogido encontrará ante sí, en un momento determinado del rito, un espejo en el que se le aparecerá Satanás para concederle los poderes, poniendo en sus manos las armas que deberá emplear. Las armas que tiene el cristiano contra el león rugiente son la verdad, la justicia, la fe y la espada de doble filo de la palabra de Dios. El mago, en cambio, dispondrá de una espada verdadera para atacar a los hombres, tendrá poderes de destrucción, de maldición, de evidencia, de previsión, de desdoblamiento, de curación y otros más, según el mal que sea capaz de hacer, según cómo consiga obstaculizar los planes de Dios y según lo que esté en condiciones de ofrecer al demonio. Además de asimismo, puede ofrecer a sus hijos y también a otras personas, más o menos ignorantes, de las que se dirigen a él. El resultado para la víctima es que, como mínimo, adquirirá una terrible aversión a todo lo sagrado: oraciones, iglesias, imágenes sagradas, con la añadidura de otros males diversos. Esto puede sucederle también a quien ha encargado el trabajo al mago, una vez ofrecido el sacrificio, representado por una ofrenda, incluso muy pequeña,
y entregadas las cosas solicitadas, aunque respetando ciertas reglas que se le han sugerido, dar la vuelta alrededor de 7 iglesias, velas para encender en un momento dado, polvos para esparcir, objetos para llevar encima de uno mismo o para poner encima de otro, y así sucesivamente. De este modo se contrae con el demonio un vínculo más o menos pesado, con malas consecuencias para el alma y el cuerpo. Muchas veces han venido a verme madres que anteriormente habían llevado a sus niños a magos, y les habían hecho llevar encima ciertas cosas que a ojos inexpertos podían parecer baratijas, pero que, por sus consecuencias maléficas, se habían revelado como verdaderos maleficios. Si uno se sitúa en el terreno del enemigo, cae en su poder, aun cuando se haya actuado de buena fe, y solo la poderosa mano de Dios puede liberar de los vínculos contraídos. A las operaciones de la llamada alta magia se las clasifica, en general, como sacralizaciones, consagraciones, bendiciones, destituciones, excomuniones y maldiciones. De este modo, se pretende transformar los objetos o a las personas en símbolos sagrados, sagrados para Satanás, naturalmente. El material mágico se magnetiza en determinados momentos, que son objeto de la astrología mágica. Cada mago lleva encima, o prepara para otros, unos pentáculos, o pantáculos, del griego pantaclea. En general, se trata de medallas cuyos símbolos son catalizadores de energías y que tienen, según el mago, una particular fuerza celestial. Otra cosa son los talismanes, que recuerdan los rasgos concretos de la persona a la que quisieran proteger. La solicitud de talismanes es uno de los mayores atractivos para los incautos clientes que se creen afectados por una suerte adversa, la mala sombra, la incomprensión, la falta de amor o la pobreza, y están muy contentos de pagar el precio, a veces muy elevado, de estos amuletos que deberían liberarles de todas sus desdichas. En cambio, se llevan encima una carga negativa tal que puede hacerles daño no solo a ellos sino también a los miembros de su familia. Para preparar todos estos objetos, como para la mayor parte de las operaciones de magia, se hace un amplio uso del incienso. Es un incienso que se ofrece a Satanás en clara contraposición con el incienso que en el culto litúrgico se ofrece a Dios. Otras formas de magia llevan a la fabricación de filtros o mezclas que provocan sugestión o vejación diabólica sobre quien ingiera los mejunjes preparados por el mago y mezclados con la comida o la bebida. El desdichado encontrará en su cuerpo no solo algo desagradable, sino también los espíritus maléficos invocados para la preparación del maleficio. Es conocido el filtro de amor, que puede imponer un horrible vínculo, también llamado atadura, debido a las potencias satánicas. La Biblia nos habla por primera vez del demonio cuando tienta a nuestros primeros progenitores bajo la forma de una serpiente. En la mitología la serpiente está siempre vinculada a los emblemas del conocimiento. En Egipto, la maga Isis es la que conoce los secretos de las piedras, las plantas y los animales, conoce los males y sus remedios, por lo cual puede reanimar el cadáver de Osiris. A la serpiente se la representa enroscada sobre sí misma y mordiéndose la cola, como emblema del ciclo eterno de la vida. Piénsese también en la serpiente boa emperatriz de los incas o en la boa divina de los indios. En el vudú la serpiente andrógina Dambala y Aida Vedo inspira a sus adeptos con una certeza y precisión que da resultados asombrosos a cualquier hora del día o de la noche. Esta serpiente afirma conocer todos los secretos del verbo creador gracias a la lengua mágica, magnificada por la música sacra. Se trata de una magia haitiana de origen africano que, junto con la magia africana originaria y la importada a Sudamérica, particularmente en Brasil, con el nombre de macumba, tienen un gran poder maléfico. Ya he recordado que los maleficios más fuertes que he tenido ocasión de exorcizar procedían de Brasil o de África. La civilización moderna ha fundido, pero no cambiado, algunas costumbres, razón por la cual cohabitan ciencia y magia, religión y antiguas prácticas.
Todavía hoy, especialmente en el campo, hay gente muy religiosa que recurre a santoñés, hombres o mujeres, para resolver sus dificultades más heterogéneas, desde las enfermedades al mal de ojo, desde la búsqueda de trabajo a la búsqueda de un marido. Son personas santas, que van siempre a la iglesia. Todavía hoy se encuentran mujeres que, de buena fe, enseñan a sus hijas los gestos y el rito para quitar el mal de ojo en la noche de Navidad. O cuelgan del cuello de los hijos cadenitas con crucifijos o medallas benditas, y les ponen al lado pelos de tejón, o dientes de lobo, o cuernecillos rojos, objetos todos que, aunque no hayan sido cargados de negatividad con ritos mágicos, atan al demonio mediante el pecado de superstición. La magia siempre ha ido acompañada de la adivinación, la pretensión de conocer nuestro futuro por vías tortuosas. Baste pensar en la difundidísima costumbre de hacerse echar las cartas, o sea, hacerse predecir el futuro por el tarot, que es el medio de adivinación predominantemente usado por magos y adivinos. Parece que el origen del tarot se remonta al siglo XIII, por obra de los gitanos, que habrían condensado en este juego su poder de predecir el futuro. En su base está la doctrina esotérica que fija el esquema de correspondencia entre el hombre y el mundo divino. No me detendré en ello, solo diré que el ingenuo, deslumbrado por cómo se le ha revelado con exactitud su pasado, sale con angustia y desconfianza o vanas esperanzas, a menudo con sospechas hacia parientes o amigos, y sobre todo con una cierta forma de dependencia de quien le ha echado las cartas, que le acompañará también a continuación. Todo esto podría causarle miedo, rabia o incertidumbre. Tendrá deseos de recurrir a prácticas mágicas o de proveerse de talismanes que neutralicen a ese enemigo interior que él mismo se ha procurado y que le causa enfermedades, desventura. La peor magia de origen africano está basada en la brujería, witchcraft, que es la práctica de quien quiere hacer el mal a los demás por vías mágicas, y en el espiritismo, a través del cual la persona trata de ponerse en contacto con el espíritu de los difuntos o con los espíritus superiores. El espiritismo es conocido en todas las culturas y pueblos. El médium actúa de intermediario entre los espíritus y los hombres, prestando su energía, voz, gestos, escritura, al espíritu que quiere manifestarse. Puede suceder que estos espíritus evocados, que son siempre y solo demonios, se apoderen de alguno de los presentes. La Iglesia siempre ha condenado las sesiones espiritistas y la participación en ellas. No es consultando a Satanás como se aprenden cosas útiles. ¿Pero es de verdad imposible evocar a los muertos? ¿Son siempre y solo los demonios quienes se manifiestan en las sesiones de los médiums? Sabemos perfectamente que esta duda en los creyentes depende de una sola excepción. La Biblia nos menciona un único caso, cuando Saúl se dirigió a una médium y le pidió: adivíname el porvenir evocando a los muertos y haz que se me aparezca el que yo te diga. 1 Samuel 28, 8. Efectivamente, apareció Samuel, que había muerto hacía poco. Dios permitió esta excepción, pero nótese el alarido de estupor de la médium y más aún el duro reproche de Samuel: ¿para qué me has molestado, haciéndome venir? 1 Samuel 28, 15. Los muertos deben ser respetados, no molestados. Por ser el único caso en toda la Biblia, destacamos su excepcionalidad. Comparto al respecto cuanto escribe un psiquiatra y exorcista protestante. Es puro egoísmo y crueldad tratar de permanecer aferrados a nuestros difuntos o querer reclamarles entre nosotros. Lo que necesitan es liberación eterna y no verse nuevamente enredados entre las cosas y la gente de este mundo. Kenneth McCall, Fino Ayer Radice, Ancora, página 141. Muchos resultan engañados por su falta de fe y por su ignorancia. Desde el punto de vista étnico y folclórico, el uso de ciertas danzas, cantos, costumbres, velas y animales,
que son necesarios en distintos rituales de magia vudú o de la macumba, puede ser interesante. 4 velas en las 4 esquinas de una calle, o un triángulo de velas, una de ellas apuntando hacia abajo, pueden parecer un juego o una inocua superstición. Es hora de abrir los ojos. Invito a hacerlo sobre todo a los sacerdotes. Son evocaciones de espíritus maléficos que podrán perturbar esto o aquello, pero siempre tienen como fin último distanciar de Dios a la víctima, conducirla al pecado, a la angustia, a la alienación y a la desesperación. Me han preguntado si mediante la magia es posible perjudicar también a grupos de personas. Mi respuesta es sí, pero este asunto por sí solo merecería un estudio aparte. También aquí, como en todo mi libro, me conformo con mencionar las cosas. Es posible que el demonio se sirva de una persona para afectar a grupos incluso muy numerosos, que pueden llegar a tener en sus manos el poder de una nación o influir sobre varias naciones. Creo que, en nuestro tiempo, es el caso de hombres como Karl Marx, Hitler, Stalin. Las atrocidades cometidas por los nazis, los horrores del comunismo, las matanzas de Stalin, por ejemplo, alcanzaron una perfidia verdaderamente diabólica. Fuera del campo político, no dudo en ver un vehículo de Satanás en ciertas músicas y en ciertos cantantes que en plazas abarrotadas arrastran a su público a un frenesí que puede alcanzar hitos de extrema violencia o voluntad destructiva. Pero también se dan otros casos más fácilmente controlables y curables, aunque las posesiones diabólicas son siempre muy difíciles de remediar, que han afectado escolares, grupos de distinto orden, comunidades diversas, por ejemplo, comunidades religiosas. Es increíble la habilidad del demonio para conseguir engañar, para introducir los peores errores en grupos enteros. Hay quien sostiene que es más fácil engañar a una multitud que a una sola persona. La verdad es que el demonio puede afectar a grupos incluso muy numerosos, pero casi siempre notamos en estos hechos un consenso humano, una culpa humana de libre adhesión a la obra satánica. Por interés, por vicio, por ambición, son muchos los posibles motivos. La influencia del demonio sobre las colectividades puede revestir aspectos de lo más dañino, de lo más potente. Por eso los últimos pontífices insisten en ello de manera particular. Me refiero al discurso de Pablo Junio del 2015 de noviembre de 1972 y al de Juan Pablo II el 20 de agosto de 1986. Satanás es nuestro peor enemigo y seguirá siéndolo hasta el fin de los tiempos, por lo que utiliza su inteligencia y sus poderes para obstaculizar los planes de Dios, que, en cambio, quiere la salvación de todos nosotros. Nuestra fuerza es la cruz de Cristo, su sangre, sus llagas, la obediencia a sus palabras y a su institución, que es la Iglesia.